Muy buenos días, hermanos y hermanas. Damos gracias al Señor por encontrarnos un domingo más y así acoger su palabra en nuestro corazón, palabra que ilumina, que fortalece y que alimenta. En este domingo 23 del tiempo ordinario. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordomudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo: Éfata, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos y se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban. Y en el colmo de la admiración decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Qué hermoso evangelio que hemos escuchado y que hace eco también a la primera lectura de este domingo, que está tomada del profeta Isaías, en donde el profeta anuncia un tiempo de la salvación y dice: el profeta, él mismo viene a salvarlos, es decir, el mismo Dios viene a salvarnos y viene a restaurar nuestra condición humana. Y lo vemos muy claramente en este gesto, en este milagro de sanación frente a este sordo mudo. Y me gustaría mirar este evangelio de la última frase, es decir, todo lo ha hecho bien. Es decir, es allí en donde radica nuestra fe y nuestra confianza en Dios, que todo lo hace bien. Como dice el apóstol Pablo, Dios todo lo hace bien para aquellos que Él ama. Es decir, así como vemos que sana a este sordo mudo, por la fe de otros, porque otros se lo presentan a Jesús. Es decir, esos otros quieren que este joven o muchacho o este hombre también haga una experiencia de encuentro con la salvación, con el Salvador, con Jesús. Como estos que le presentan son capaces de animarlo y llevarlo ante Jesús, son los mediadores para que el milagro se produzca. Y es por eso que es importante para nosotros como cristianos, en primer lugar, estar dispuestos al servicio del Señor, siendo mediadores para que otros puedan también experimentar lo que yo o lo que nosotros hemos experimentado en la vida. Es decir, para que otros puedan gozar de la abundancia de la bendición del Señor, como yo o como cada uno de nosotros la ha experimentado. Y es por eso que cuando uno se encuentra con el Señor y ve la obra que Él realiza en medio de nosotros, como dice el Evangelio, no podemos quedarnos callados. ¿Y por qué uno no se puede quedar callado? Porque es tanta el gozo y la alegría de esta presencia del Dios que salva, que quiere y desea de todo corazón que otros puedan experimentar en la misma dicha. Es por eso que en estas circunstancias históricas, sociales, culturales, no podemos guardarnos aquello que el Señor ha hecho conmigo o contigo. Ese testimonio de la comunidad cristiana a la cual pertenecemos es tan válido porque nos ayudará a que otros puedan contemplar la obra de Dios en sus propias vidas. Es por eso que es importante estar centrados en la presencia de Jesús, este Jesús que hoy también sale al encuentro de este sordo mudo y que en medio de la sencillez es
posible este milagro. Un milagro que parece muy sencillo, pero que tiene una apertura y una profundidad impresionante, porque dice, abre los oídos y la boca de este muchacho. Y abrir los oídos es abrir el corazón, es decir, con este gesto de tocar en los oídos es tocar el corazón para que sea capaz de escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios es la que salva, es decir, la palabra pronunciada por Dios, al ser escuchada, produce en nosotros un impacto de tal manera que va transformando la vida. Es por eso que la palabra, lo que dice Dios, siempre es creador y da vida. Y eso lo testimonia también la Sagrada Escritura y sobre todo en las primeras páginas del Génesis, cuando Dios habla y crea vida. Y el mismo Jesús, que es palabra de Dios, ha venido para dar vida, para renovar, para restaurar. Es decir, qué importante escuchar, decir, pedirle al Señor que nos abra los oídos espirituales para estar atento a su voz, porque quien escucha su voz es capaz de ir tras él, así como dice, yo soy el buen pastor, el que escucha mi voz me sigue. Es decir, pidámosle al Señor que nos abra este oído para escuchar esa palabra de vida que tiene hoy para ti y para mí. Una palabra que al penetrar en lo más profundo de nuestro corazón y al hacer eco, no solamente transformará, sino que iluminará aquellas oscuridades de nuestros interiores. Y una vez que uno escucha la palabra de Dios y ha experimentado la transformación interna, que es el milagro que Dios ha hecho no solamente por este joven, sino que por nosotros, desde ahí es capaz uno de pronunciar, de hablar, de contar aquello que el Señor ha obrado. Es decir, cómo el milagro de sanar la sordera suelta la lengua, suelta el habla, pero el habla en el Señor para contar las maravillas, para decirle a otros cómo el Señor también ha sido misericordioso para conmigo. Es por eso que es importante que la palabra pronunciada, y no solamente por Dios, sino que por nosotros, crea realidad, crea contextos, crea en Cristo la salvación y la hace posible para todos aquellos que se han acercado a escucharla. Hoy nuestro ministerio como bautizados es que la palabra que pronunciamos por la experiencia que hemos vivido de Dios tiene que crear y suscitar tan curiosidad frente a otros para que esos otros experimenten esta palabra de Dios. Es decir, cómo de alguna u otra manera el Señor cumple su promesa ya profetizada por Isaías, en donde dice, Él viene a salvarnos. Y a la vez contemplamos cómo todo lo que Dios hace, lo hace para nuestro propio beneficio. Es decir, todo lo que hace Dios en la vida es bueno, y es bueno porque está en su plan, está reservado para nosotros, porque el propósito de Dios es que nosotros aprendamos a gustar de su presencia y a ser capaces de que esa presencia sea vivida y comunicada a los demás. ¿Y cómo es comunicada? A través del testimonio y de la caridad, es decir, desde el amor. Si yo deseo el bien de mi hermano, si realmente amo a mi hermano, tengo que ser mediador de la gracia de Dios. Así que es una invitación en estos tiempos para animarnos desde la fe, para animarnos desde lo que Dios está haciendo con tu vida, con mi vida, en medio de nosotros, y sobre todo que ese testimonio lo unamos para que elevemos juntos una oración sincera a Dios,
y sincera que en el sentido de exponerle toda nuestra realidad y nuestra vida y nuestras situaciones, porque sabemos que Él todo lo hace bien. Todo lo que el Señor quiere y desea lo hará en la justa medida en que Él sea capaz de ir transformando nuestros corazones. Oremos en estos tiempos, sobre todo en estos días que celebraremos las fiestas patrias. También nuestro país ha sufrido diferentes situaciones, no solamente por la pandemia, sino por situaciones sociales y políticas. También es un tiempo de decisión y como cristianos estamos llamados a orar por nuestras autoridades, a pedir Espíritu Santo sobre ellos, a orar sobre la convención constituyente para que también el Espíritu los ilumine, y para las futuras elecciones presidenciales. Yo creo que hoy más que nunca nosotros tenemos nuestra responsabilidad de orar por todas estas situaciones históricas que nos atañen. Pidámosle al Señor, confiemos en Él, porque Dios todo lo hace bien, todo lo que Dios hace es perfecto, porque Dios es un orden, y cuando uno está en el Señor, todo está en el orden de Él. Así que los animo, que tengan un buen domingo, una bendecida semana, y a seguirnos cuidándonos, siendo responsables, siendo prudentes. No bajemos los brazos, sino que al contrario, el Señor también a nosotros como cristianos también nos exige esa responsabilidad por el cuidado del otro o de los otros. Que tengan, como dije, un bendecido domingo. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y les acompañe siempre. Amén. Hermanos, quedemos en la paz y la alegría del Señor.